especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, que está con nosotros acá en la pantalla Canale. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, contanos un poco actualidad, ponenos en autos qué está pasando hoy con el conflicto, qué está pasando en Israel y qué está pasando con la cuestión política en Israel sobre todo. Bueno, perfecto lo que decís, porque lo que está pasando en este momento es una mezcla de cosas. Se dice que toda política internacional es política nacional también, ¿no? Entonces se mezclan las internas políticas que ocurren en Israel con el conflicto en Gaza, la participación de Estados Unidos en este conflicto de Israel y también las internas políticas en Estados Unidos, que están acentuadas porque sabemos que en noviembre tenemos la elección presidencial. Ujú. Y la cuestión de Israel y Palestina está teniendo impacto, no solamente en el Partido Demócrata, tiene una eh, pro, llamémosle, que está influyendo mucho y presionando a Biden, sino en el electorado, sobre todo en algunos estados, Massachusetts, por ejemplo, donde son estados que son fluidos, que puede ganar Trump o puede ganar Biden, dos votos. Comunidades árabes muy. Entonces, esas comunidades están presionando, Minnesota también, están presionando sobre todo a Biden, que si quiere los votos de esos pequeños grupos que pueden determinar quién gana, cambie su conducta en el conflicto. Y evidentemente, y está pasando eso, Biden está cada vez más presionando al primer ministro israelí Netanyahu para que acepte un alto el fuego. O sea que efectivamente lo que estamos viendo ahora ya no solo el conflicto internacional, sino que una mezcla con las internas políticas de Estados Unidos, como te mencioné, y también de Israel. Para entender parte de lo que todos venimos hablando de aquel 7 de octubre, donde todo cambió, hoy, ¿cómo están las negociaciones para llegar al acuerdo de paz? Supimos de algunas propuestas de un alto del fuego que no llegaron a buen puerto. Hoy, ¿qué es lo que se le está pidiendo? ¿A quién tiene que intermediar para cesar este conflicto que tiene Hamás, que es un grupo terrorista, no estamos hablando de un país, y una definición geográfica, histórica, que es la Franja de Gaza? Exactamente. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, Israel ya ha avanzado mucho en el territorio de Gaza, ya tiene toda la parte norte y centro tomada, con escaramuzas que siguen y problemas, pero la tiene tomada. Y digamos que lo que queda de Hamas se refugió en una ciudad que se llama Rafah. Ahí está, digamos, el último bastión de Hamas, e Israel está planificando entrar ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente los de Hamas están ahí, los refugiados de todo el resto de la franja están ahí. Una ciudad que habitualmente tiene 250.000 habitantes, hoy tiene 1.000.000. Entonces, lo que ocurre es que si Israel entra a esa ciudad, se va a producir, o la bombardea, o lo que sea, ¿no? Se va a producir un nivel de muertes civiles Altísimo. Sí, claro. altísimo. Entonces, Estados Unidos lo que está pidiendo es, sin un plan de contingencia para los civiles, no ataquen Rafah. Los egipcios que dicen, mirá, si ustedes atacan Rafah, va a haber 500.000, 600 personas que van a saltar a Egipto, porque es frontera con Egipto. Y nosotros no estamos preparados para recibir a esa gente. ¿Qué hace Hamas? Hamas obviamente se refugia ahí y prepara todo su contraataque desde ahí. Al mismo tiempo es como una situación dilemática, ¿no? Porque efectivamente están ahí los terroristas, están ahí con sus armas, están ahí con sus dirigentes, utilizando como escudo a toda esa población. Pero al mismo tiempo Israel tampoco puede entrar sin producir grandes bajas. Eso es algo muy complicado. Claro, porque Israel planteó que los ciudadanos, los civiles, huyeran del punto de conflicto hacia el sur. Lo que pasa que lo que hizo Hamás es justamente acompañar a los civiles, y hoy prácticamente la Franja de Gaza se centra en esta ciudad y la gente de Hamás junto con los civiles. Y Egipto, que además tiene alguna historia pendiente, porque fue parte junto con Siria del anterior ataque, ¿qué posición está tomando Egipto frente a todo el aluvión migratorio que puede llegar a tener de parte de la Franja de Gaza?
Mirá, este es un tema muy importante porque Egipto ha construido un triángulo con Estados Unidos para intentar intermediar en este problema, buscar una solución intermedia. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace en primer lugar porque el efecto de recibir oleadas de que no va a poder detener. Pero al mismo tiempo, el islamismo que domina en Egipto tampoco se lleva muy bien con Hamas. De hecho, Hamas ha cometido, y sus aliados han cometido, digamos, atentados en Egipto y llegaron al poder hace ya una década más o menos, expulsados a los hermanos musulmanes. Entonces, por muchos motivos, los egipcios no quieren que ni Hamas se imponga, pero tampoco quiere que se le vengan encima. Por eso no los recibe, no pide que vengan exiliados a Egipto, porque dice, si yo recibo a los palestinos, se me meten escondidos los terroristas de Hamas, que después atentan contra mí. Entonces, Egipto está intentando de alguna manera contener a Israel, que es lo que está haciendo Qatar y Estados Unidos, diciéndole, mira, si vas a entrar a Rafah, hace un plan para que los civiles puedan salir de ahí. El problema es que no los van a dejar salir tampoco los propios de Hamas. Es una situación sin salida. Me parece a mí que cualquier cosa que pase va a ser mala. Es Y por eso muy, Estados Unidos redobló la apuesta contra Netanyahu. es muy difícil identificar quién es terrorista y quién no en un lugar que de por sí está armado, en un país como Israel que tiene una cultura bélica histórica para defender su territorio. Es difícil identificar quién es quién, además en la geografía que tiene la Franja de Gaza. Mirá, es tan difícil que estos días una gran polémica se desató porque Israel confundió un convoy de una ONG humanista de su área, la World Organization, con un convoy de Hamas, le disparó unos misiles y mató 10, 12 cooperantes. Es muy difícil, una noche con un auto que habitualmente, una camioneta que no usaba las ONGs y se usaba Hamas, con comunicaciones que no funcionaron. De hecho, Israel hizo una investigación y echó a los comandantes que estuvieron a cargo del operativo, ¿no? Así que sí, todo está muy confuso. Y quiero agregar algo que vos dijiste, Santiago, cuando empezamos a charlar. La situación política de Israel también está muy compleja, porque digamos, Netanyahu, el primer ministro, está sostenido por el conflicto de alguna manera. Claro. Cuando empezó el conflicto estaba muy débil. Y hay cosas que están pasando en Israel que antes no pasaban. Por ejemplo, el otro día una marcha de personas de los familiares de los rehenes que lo acusan a Netanyahu de abandonar a los rehenes. Y además esa marcha por primera vez, y en Israel esto no pasa como acá en Argentina, terminó a los golpes con la policía, con represión. Eso es algo muy raro. Y te iba a Segundo es preguntar que sobre los crímenes de guerra, ¿no? Porque el mundo en algún punto entendió la represalia de Israel, pero después ya lo tomaba como crímenes de guerra y me imagino que si se bombardea esta ciudad con 1 millón de habitantes, va a ser tomado como un crimen de guerra. ¿Eso le preocupa a la política de Benjamín Netanyahu? yo creo que está pensando en eso ahora, pero efectivamente tiene ese problema en la ONU, en la acusación de genocidio. Israel está ganando la batalla militar, está perdiendo la batalla por los argumentos. Claro. De alguna manera, Hamas y compañía han logrado construir argumentos a partir de los errores israelíes que está perdiendo digamos, su posición, está perdiendo fuerza en Occidente. Otro problema que tiene Netanyahu es que hasta ahora, vos no sé si sabías que los sectores ortodoxos no van al ejército. Hay una ley que dice que los ortodoxos no van al ejército, pero esa ley hay que renovarla, y creo que es anualmente. Y ahora no dieron los votos, por lo cual a la brevedad van a tener que entrar al ejército. Y esto está generando un gran conflicto, tanto social con estos grupos que no quieren ir a pelear, como político porque son parte necesaria del gobierno. Es un gobierno parlamentario que se junta con pequeños grupos y a una mayoría. Este grupo ortodoxo tiene un partido que es muy importante, es armado, y están amenazando con irse del gobierno, ¿no? Así que hay una fuerte acusaciones de todo el espectro político. Lo acusan a Netanyahu de nos metiste en una guerra, lograste que nos ataque Hamas, que nos derroten ese 7 de octubre, lograste que nos peleemos con los norteamericanos, lograste que Occidente nos critique. Entonces hay una muy fuerte Claro. Es crítica al liderazgo de Netanyahu. todo culpa de, por supuesto, de la política de Israel, es lo que la sociedad le está planteando. Hablábamos de Israel, hablaste de Estados Unidos y también hablabas de
o tenemos que hablar de la Argentina. ¿Qué va a pasar con la Argentina en este conflicto si sigue avanzando cuando la Cancillería y el gobierno argentino va a tener que dar algún tipo de parte sobre lo que está pasando en Israel, siendo, como decía originalmente Javier Milei, un aliado de la Argentina? ¿Crees que puede llegar a tener algún problema la Argentina por estar tan aliado a Israel y a los Estados Unidos? Mira, para hacerte así como muy realista, yo creo que la repercusión de lo que haga Argentina en el mundo es un poco intrascendente. En este momento es un país que no está, digamos, salvo por nosotros, no está muy en el exterior, con lo cual me parece que lo que diga y lo que haga Argentina no tiene mayor trascendencia en un momento tan dramático donde están jugando los actores pesados. Posiblemente puede haber un coletazo de algún tipo, pero yo me parece que Argentina no es hoy alguien que los demás estén esperando a ver qué dice, ¿no? Uy, Argentina dijo esto, hizo lo otro. No, me parece que más bien esto es de consumo interno. Claro, es decir, es más, a veces uno cree que el impacto que genera las noticias en la Argentina y en el mundo son realmente importantes y a veces ni siquiera figura en los diarios del mundo. Te pregunto lo último, si no es Egipto, ¿cuál es el otro posible lugar donde podría irse los civiles de la Franja de Gaza? Volver al norte. Es un poco abrirle camino a que vuelvan al norte, al lugar que abandonaron, pero esa logística es muy complicada, ¿no? Es mover tanta gente, además jamás va a ser lo mismo que hizo antes, va a tratar de impedirlo por la fuerza o diciendo es mentira que van a bombardear, quedémonos acá, es decir, de alguna manera u otra va a ser muy complicado que un ataque israelí a Rafah, que yo creo que es inevitable, no tengan costo en vidas humanas altísimo. Hoy la actividad bélica continúa, Fer, con pequeños focos, pero no hay una gran operación en vista. No, porque efectivamente Israel, la próxima que tiene que hacer es Rafah, ¿no? Es más allá de escaramuzas, peleas por algún objetivo muy puntual, el próximo y último paso es Rafah. Entonces, cuando empiece esa operación, ahí sí vamos a tener, me parece que muchas noticias para comentar. ¿Hay algún aliado de Hamás que sentís que puede llegar a interceder a nivel bélico? En algún momento se hablaba de Qatar, en otros momentos se hablaba de la parte árabe. ¿Crees que si se escala a ese nivel de conflicto con un Estados Unidos participativo de la contienda bélica, algunos hablaban ayer de un conflicto bélico que podía llegar a que afectara un poco a los mercados? Había un run-run. ¿Crees que puede llegar a pasar algo de esto? Mira, estos últimos 2 días hay fuertes rumores de que Irán haría Israel. Como vos sabés, la semana pasada Israel atacó el consulado de Irán en Siria, matando a un par de funcionarios muy importantes de Irán. Irán prometió una revancha y se está comentando que muy posiblemente en Israel se están preparando para eso, la prensa habla de eso, la gente está comprando comida, grupos electrógenos, la CIA alertó de este posible ataque, de que Irán atacaría a Israel, ya no por intermedio de Hezbollah, sino a cara descubierta, Irán devolviéndole la gentileza a Israel. Si eso pasa, que no pasó y que en general este tipo de cosas cuando son tan anunciadas no pasan. Cuando pasan es que pasan de una sin que te enteres, porque si nos enteramos nosotros es que claro, evidentemente algo está pasando. Pero bueno, digamos, si Irán llegara a atacar a Israel, yo creo que ahí sí estaríamos enfrente a una escalada del conflicto de magnitudes no predecibles. Vamos a seguir, porque me parece que esto tiene para largo. Gracias, Fer. Santiago, gracias a vos. Un gran abrazo. Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos, algo sumamente interesante para analizar en el día de hoy, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, hablando de la situación en la franja.